Señor, en medio de tanto ruido me acerco a ti. Tú sabes lo cansado que está mi corazón de correr sin rumbo, de llenar silencios con voces que no me edifican. Tú conoces cada pensamiento que me roba la paz, cada carga que me pesa más de lo que admito. Hoy necesito tu quietud, necesito escuchar tu susurro en medio de la tormenta. Espíritu Santo, abre mis oídos, aquieta mi mente y enséñame a reposar en ti. ¿Cuántas veces has sentido que aún rodeado de gente sigues estando solo? La música suena, las pantallas brillan, las conversaciones fluyen, y aún así el alma grita por atención. El ruido externo muchas veces es solo un reflejo del ruido interno. Preocupaciones que no callan, miedos que repiten su eco, pensamientos que compiten por el primer lugar. Nos hemos acostumbrado tanto al bullicio que ya no recordamos cómo suena el silencio. Y sin embargo es en ese silencio donde la voz de Dios nos espera. No confundas quietud con inactividad. No es un vacío sin propósito, es el lugar donde Dios siembra revelación. En la calma se revela su sabiduría, en el reposo se encienden las lámparas que guían el camino. El profeta Isaías lo describió con claridad. En arrepentimiento y en reposo está vuestra salvación, en la quietud y en la confianza está vuestra fortaleza. Isaías 30:15. No es irónico, buscamos fuerzas en el movimiento constante, cuando en realidad están en la pausa. Mira tu vida, entre llamadas, compromisos y metas, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste tu propio corazón? ¿Cuándo le diste espacio a Dios para hablar sin interrupciones? El ruido no siempre viene de afuera, muchas veces lo fabricamos dentro, porque tememos lo que podríamos descubrir al quedarnos a solas con Él. Pero la verdadera sanidad ocurre cuando aceptamos quedarnos en silencio bajo su presencia. Allí no hay máscaras, allí no hay disfraces, solo tú y Dios, y eso es suficiente. Recuerda a Elías, el profeta cansado, perseguido, escondido en una cueva. Esperaba que Dios se manifestara en el viento poderoso, en el terremoto, en el fuego. Pero la voz divina no estaba en lo estridente. Fue en un susurro apacible donde lo reconoció. Así es el Señor contigo. No grita, susurra, y su susurro solo se oye cuando decides bajar el volumen del resto. Si el mundo te ha dejado aturdido, si tus pensamientos se han vuelto un campo de batalla, esta es tu invitación. Permite que el cielo sea tu refugio de paz. La quietud espiritual es el umbral hacia la revelación. Quien aprende a callar ante Dios, aprende a escuchar la eternidad en medio del tiempo. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy tu alma fue traída a este momento porque Dios quiere hablarte, y si te atreves a callar los ruidos, descubrirás que nunca estuviste solo. La mayor victoria no siempre está en correr, sino en aprender a detenerse. Allí donde otros ven silencio, el Hijo de Dios escucha dirección. Allí donde otros ven vacío, tú encontrarás plenitud. Y es en esa quietud donde Dios comienza a mostrarte secretos que el ruido jamás podría revelarte. ¿Estás dispuesto a entrar en ese lugar sagrado? Hay un clamor escondido en el corazón humano que no siempre se expresa con palabras, pero se siente como un peso en el pecho. Es ese anhelo de dirección, de propósito, de saber que no caminamos a ciegas en medio del caos. A veces lo disfrazamos de productividad, otras de entretenimiento, pero al final la necesidad es la misma: escuchar una voz que sea más fuerte que todas las demás, una voz que nos devuelva el rumbo. No es casualidad que cada vez más personas confiesen sentirse abrumadas, incapaces de encontrar paz aun cuando tienen todo lo que pensaron que les daría felicidad. Y es que la felicidad fabricada en el ruido no es más que un espejismo. La verdadera plenitud viene de aprender a detenerse y reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría. Me conmueve pensar que Jesús, el Hijo eterno de Dios, habitando en carne humana, no necesitaba de la multitud para definirse. Su identidad no estaba en la aprobación externa, ni en la constante actividad. Había en él una disciplina silenciosa: separarse a solas con el Padre. Allí encontraba fortaleza, allí recibía dirección, allí su alma se alineaba con el propósito eterno. Si él necesitó espacios de silencio, ¿cómo no vamos a necesitarlos nosotros, tan frágiles y distraídos? Lo que muchos consideran pérdida de tiempo, el cielo lo llama inversión, porque en la quietud, la mente se aclara, las emociones se ordenan, y el espíritu se afina para escuchar. Piensa en cuántas decisiones has tomado bajo presión, en momentos de ansiedad,
y cuántas de ellas terminaron doliendo. Ahora imagina el contraste. ¿Qué pasaría si antes de dar un paso importante eligieras buscar primero la calma en la presencia de Dios? El salmista lo expresó con una imagen poderosa. Dios da sabiduría a los rectos de corazón, es un escudo para los que caminan en integridad. Proverbios 2:7. Ese escudo no se fabrica en el apuro, se encuentra en la intimidad con Él. Lo que Dios quiere depositar en ti no se revela en medio del bullicio, porque su sabiduría no compite con el ruido del mundo. Ella espera ser buscada en la quietud, y esa búsqueda es también una batalla contra nuestra propia impaciencia. Queremos respuestas rápidas, pero el cielo opera en otro ritmo. El aprendizaje más difícil es confiar en que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Detenernos en medio de la carrera es un acto de fe. Significa creer que no todo depende de nuestro esfuerzo, que existe una voz que guía mejor que cualquier estrategia humana. Cuando nos atrevemos a buscar la quietud espiritual, descubrimos que allí Dios responde no solo con palabras, sino con su misma presencia. Y nada es más transformador que eso. ¿Qué pasaría si hoy comenzaras a reservar un momento cada día para apagar las voces externas y quedarte con la única voz que nunca falla? No hablo de horas imposibles, hablo de un espacio intencional donde tu alma pueda respirar. Tal vez al principio parezca incómodo, porque el silencio confronta, pero pronto se convertirá en el lugar más seguro de tu vida, y allí comprenderás que la quietud no es ausencia de movimiento, es presencia de dirección. Hay momentos en los que la vida parece un mercado interminable. Voces que llaman, luces que parpadean, sonidos que se entrecruzan hasta formar un zumbido constante en la mente. Vivimos acostumbrados a esa saturación, hasta el punto de sentir que el silencio es extraño, incluso incómodo. Y sin embargo, es en ese aparente vacío donde el espíritu encuentra el alimento que tanto anhela. Lo más difícil no es callar lo externo, sino apagar las tormentas internas, la preocupación por el mañana, la culpa del ayer, la ansiedad de lo que aún no ocurre. Esa es la verdadera batalla. La historia de Elías nos habla justamente de esto. El profeta estaba agotado, perseguido, desilusionado. Había visto fuego descender del cielo, pero ahora se escondía bajo un árbol deseando morir. Y fue llevado a una cueva, donde esperaba encontrar a Dios en el estruendo del viento, en el terremoto o en el fuego devorador. Pero el Señor no se manifestó en lo espectacular, sino en un susurro delicado. Ese detalle revela un misterio. Dios no necesita gritar para hacerse oír, solo necesita que el corazón aprenda a estar quieto. Lo extraordinario de la historia no es el susurro mismo, sino la disposición de Elías para reconocerlo. ¿No te ocurre lo mismo? Buscas respuestas rápidas, señales evidentes, milagros que deslumbren, y sin embargo, lo que realmente necesitas es un murmullo que calme el alma. Ese susurro no compite con los gritos del mundo, simplemente espera a que decidas escucharlo. Y escuchar requiere una valentía poco común, porque el silencio sagrado nos confronta con verdades que hemos evitado. Nos muestra la raíz de nuestras angustias, nos expone las mentiras que hemos creído y nos invita a entregarlas en manos de Dios. La cultura actual nos repite que detenernos es perder, que si no corremos al mismo ritmo que los demás, nos quedaremos atrás. Pero la palabra enseña lo contrario, en la calma y la confianza estará su fortaleza. Isaías 30:15. Es allí, en lo que parece pasividad, donde se activa la verdadera fuerza. Porque la fortaleza que viene de Dios no nace de la agitación, sino de la confianza. Y la confianza florece en la quietud. Cuando eliges bajar el volumen del mundo, algo comienza a suceder dentro de ti. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de un ave, la respiración pausada, el latido sereno del corazón. Todo se convierte en recordatorio de que fuiste creado para vivir en relación con tu Creador, no para sobrevivir en piloto automático. La quietud espiritual es como un espejo limpio, refleja quién eres y quién es Dios contigo. En ella descubres que no estás definido por la prisa, ni por la aprobación ajena, ni por los resultados inmediatos. Eres definido por la voz que te formó desde el principio. Quizás pienses, ¿cómo voy a detenerme si tengo tanto que resolver?
pero es precisamente en esa excusa donde se esconde el engaño, porque mientras más ocupado crees estar, más necesitas ese refugio. Detenerte no significa abandonar tus responsabilidades, significa enfrentarlas desde otra perspectiva, con sabiduría y no con desgaste. El silencio con Dios no te hace improductivo, te hace más certero. Allí recibes claridad para priorizar, valentía para decidir y paz para caminar. Piénsalo de esta manera: un arquero no dispara corriendo sin rumbo, se detiene, apunta, fija la mirada, y recién entonces lanza la flecha. Así es la vida en el espíritu. La pausa con Dios no retrasa tu avance, lo dirige con precisión. Tal vez el mundo admire a los que corren sin detenerse, pero el cielo aplaude a los que saben escuchar antes de moverse. La voz de Dios sigue hablándote. No está en el ruido de tus preocupaciones, ni en el estrépito de tus miedos. Está en esa brisa suave que acaricia el alma cuando decides rendirte en silencio. Y cuando la escuchas, todo cambia, el caos interno se ordena, las decisiones se vuelven más claras, los temores pierden fuerza, la quietud se convierte en revelación, y la revelación en fortaleza para lo que viene. Hay heridas que no se ven a simple vista. Son las que produce la saturación constante de un corazón que nunca descansa, de una mente que nunca calla. La prisa se convierte en una droga silenciosa, te mantiene en movimiento, pero poco a poco te vacía. Vives ocupado pero no pleno, corres de un lugar a otro, pero en el fondo sientes que no avanzas. Y ese cansancio invisible es más peligroso que cualquier agotamiento físico. El alma fatigada pierde sensibilidad, se acostumbra al ruido y olvida cómo es escuchar la voz de Dios. El rey David conocía bien esta batalla. En medio de persecuciones, traiciones y guerras internas, aprendió a cultivar un hábito que lo mantuvo vivo: refugiarse en la presencia de Dios. En uno de sus cantos dejó escrita esta verdad: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. No era ingenuidad, era revelación. La paz no estaba en el silencio externo de las circunstancias, sino en la certeza de que Dios sostenía su vida. Esa paz se aprende cuando uno decide que, aunque todo afuera sea confusión, por dentro el alma descansa en el único que no cambia. Piensa en lo que ocurre cuando una tormenta eléctrica estalla. Relámpagos, truenos, ráfagas que sacuden todo a su paso. Pero si pudieras mirar desde lo alto de la atmósfera, descubrirías que por encima de esas nubes, el cielo está despejado. Así es la vida espiritual. Por fuera puede haber ruido, caos, problemas, pero por dentro hay un nivel más alto de quietud al que podemos acceder. Ese nivel es la presencia de Dios. Allí no llegan las tormentas, porque allí habita la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos han creído la mentira de que estar quietos es un lujo reservado para unos pocos, como si detenerse fuera un privilegio que la vida moderna no permite. Pero el engaño es precisamente ese: convencernos de que siempre hay algo más urgente que cuidar el alma. El ruido del mundo se disfraza de necesidad, pero en realidad es una prisión disfrazada de actividad. Y la clave para salir de ella está en atreverte a creer que no perderás nada si eliges pausar. Lo que realmente pierdes es tu esencia si nunca lo haces. Hay una riqueza en la quietud que el dinero no puede comprar. La sabiduría que Dios derrama en esos momentos vale más que todos los logros que la prisa promete, porque cuando escuchas su voz, todo lo demás se ordena. El problema no desaparece de inmediato, pero tu corazón se fortalece. La situación no cambia en un instante, pero tú cambias en su presencia. Y esa transformación interior es lo que abre camino a soluciones que antes no podías ver. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. Desde una cárcel, privado de libertad, escribió cartas que aún hoy iluminan al mundo. Sus cadenas no callaron su espíritu, al contrario, lo hicieron más consciente de la voz de Dios. En medio de esas paredes frías y oscuras, descubrió que la verdadera libertad no depende de lo externo, sino de la intimidad con Cristo. Allí aprendió a vivir en abundancia o en escasez, en honra o en deshonra, siempre confiado en aquel que lo sostenía. Esa clase de revelación solo florece en corazones que han aprendido a detenerse y escuchar. La pregunta inevitable es: ¿cuánto vale para ti esa voz?
porque al final, la calidad de tus decisiones depende de la calidad de lo que escuchas. Y si la única música de fondo es el ruido de la sociedad, tus pasos serán frágiles. Pero si aprendes a escuchar la melodía suave del Espíritu Santo, tu caminar será firme aunque el camino tiemble. No se trata de aislarte del mundo, sino de aprender a vivir desde otra frecuencia. Una frecuencia que nace de la quietud y se convierte en dirección. Hoy puedes comenzar de manera simple. Tal vez no controles los ruidos externos, pero sí puedes decidir qué espacio ocupa la voz de Dios en tu interior. Tal vez no cambies de inmediato tu entorno, pero sí puedes abrir tu corazón para que en medio del bullicio resuene la calma de su espíritu. Esa decisión marcará la diferencia entre una vida arrastrada por el ruido y una vida conducida por la revelación. Hay un enemigo silencioso que se disfraza de aliado, la voz interna que nunca calla, que repite temores como un eco interminable. Esa voz que te dice que si te detienes, perderás tu lugar, que si no produces sin descanso te volverás irrelevante, que si no llenas tus vacíos con más actividades, acabarás enfrentando un silencio insoportable. Y sin darte cuenta, terminas prisionero de una mentira, la de creer que tu valor depende de cuánto ruido seas capaz de generar alrededor. Pero Dios jamás te diseñó para vivir así. El alma fue creada para encontrar dirección en la comunión con Él, no en la confusión del mundo. El problema no es solo el ruido externo, sino la incapacidad de identificar cuándo ese ruido se ha infiltrado en el corazón. Esa es la raíz espiritual que tantas veces ignoramos, el miedo a quedar solos con nosotros mismos delante de Dios. Nos da temor lo que Él pueda mostrarnos, las heridas que pueda revelar, las verdades que puedan incomodarnos. Sin embargo, es justamente allí donde comienza la sanidad. Moisés conoció esa realidad en el desierto. Después de huir de Egipto, pasó años apacentando ovejas en tierras lejanas, aparentemente desperdiciando su vida. Desde la mirada humana, su historia había perdido sentido. Pero en esa soledad, ardió la zarza que nunca se consumía. Allí, en el silencio de la rutina, Dios habló con claridad y le entregó una misión que cambiaría la historia. Esa imagen nos recuerda que lo que el mundo desprecia como tiempo perdido, Dios lo utiliza como terreno de revelación. No es en los palacios de Egipto donde florece la voz divina, es en el desierto donde no hay distracciones. ¿Cuántas veces has sentido que estás detenido, que tu vida no avanza como esperabas? Y quizás has pensado que es un fracaso, pero tal vez ese aparente retraso es la manera en que Dios te aparta del ruido para poder hablarte sin competencia. Porque mientras corres, no escuchas, pero cuando te aquietas, el cielo tiene la oportunidad de revelarse. Lo que parece demora es, en realidad, preparación. Lo que parece pausa es entrenamiento para la misión que vendrá. El escritor de los Proverbios lo plasmó con sabiduría. El corazón del sabio busca la ciencia, pero la boca del necio se alimenta de necedades. Proverbios 15:14. El sabio no corre tras cada sonido, no se sacia con cualquier distracción. Escoge cuidadosamente qué voz alimentar en su interior. Esa es la diferencia entre vivir engañado por la multitud de ruidos o caminar firme en la revelación de Dios. El temor más grande no es quedarnos en silencio, sino descubrir que en ese silencio escuchamos verdades que nos transforman. Pero la valentía consiste en enfrentar ese momento con fe, sabiendo que la voz de Dios no condena, sino que sana. En su quietud hay corrección, sí, pero también hay ternura. Hay verdad que hiere por un instante, pero que después libera. Y lo que al principio parece incómodo, luego se convierte en fuente de vida. Cuando entiendes esto, comienzas a mirar el silencio de otro modo. Ya no lo ves como ausencia, sino como invitación. Te das cuenta de que no necesitas probar nada, no necesitas demostrar con ruido lo que solo Dios puede afirmar con su voz. El propósito florece en la quietud, porque allí se redefine tu identidad. Dejas de ser esclavo de la prisa y te conviertes en hijo amado que escucha a su Padre. El mayor milagro no siempre es que Dios cambie tu circunstancia de inmediato, sino que cambie tu interior en medio de ella. Y eso ocurre en la quietud. Es allí donde recibes revelación de quién eres realmente y de quién es Él contigo. Ese es el secreto que los temores intentan robar, que descubras tu verdadera identidad en la presencia de Dios. Cuando lo haces, el ruido pierde su poder, porque ya no necesitas probar nada al mundo.
Tu confianza descansa en la voz eterna que te sostiene. Hay un cansancio que no se resuelve con dormir. Es ese agotamiento profundo que viene de luchar contra pensamientos constantes, de intentar controlar todo con nuestras fuerzas y de creer que si no hacemos más, no somos suficientes. El ruido nos convence de que descansar es un desperdicio, que pausar es retroceder, que confiar en Dios es ingenuidad. Y así cargamos pesos que nunca debimos llevar, hasta que el alma se vuelve una habitación llena de voces que no nos dejan respirar. Jesús conocía esa lucha y por eso dijo algo que sigue resonando siglos después. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El ruido roba, la ansiedad mata, el engaño destruye. Pero la voz de Cristo abre la puerta a una vida abundante. Esa abundancia no empieza con cosas materiales ni con agendas llenas, comienza con la capacidad de escuchar su dirección en lo secreto. Mira lo que sucede con Marta y María en Betania. Marta estaba ocupada, corriendo de un lado a otro, intentando atender a Jesús con sus manos, pero María eligió sentarse a sus pies, en silencio, a escucharlo. Una parecía productiva, la otra parecía pasiva, y sin embargo, Jesús afirmó que María había escogido la mejor parte, la que no le sería quitada. Esa escena revela una verdad incómoda. Podemos estar tan envueltos en hacer cosas para Dios que olvidamos detenernos a estar con Dios. El ruido de nuestras obras puede robarnos la revelación de su voz. ¿Cuántas veces has sentido que haces mucho, pero recibes poco? Que trabajas, sirves, ayudas, corres, y aún así terminas vacío. Ese es el precio de una vida atrapada en la actividad sin intimidad. El corazón clama por escuchar al Maestro, no solo por hablar de Él. Y lo único que nos devuelve esa sensibilidad es elegir, como María, el lugar de la quietud. No es fácil. Todo alrededor nos empuja a ser Marta, productivos, visibles, llenos de ocupaciones. Pero el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Siéntate a mis pies, escucha mi voz. Deja que mi presencia te transforme. Ese acto sencillo es un golpe contra la cultura de la prisa. Es decirle al mundo, no seré definido por lo que hago, sino por quien soy en Dios. Hay un poder inmenso en aprender a detenerse, porque cuando eliges escuchar en silencio, lo que parecía imposible comienza a ordenarse. Esa decisión no te quita tiempo, te ahorra errores, no retrasa tu vida, la enfoca. Es como un navegante que deja de remar desesperadamente y levanta la vela para recibir el viento. El esfuerzo humano puede avanzar unos metros, pero la dirección divina puede llevarte kilómetros. Y ese viento sopla solo cuando eliges bajar la voz del ruido y abrirte al soplo del Espíritu. El apóstol Santiago lo expresó con una advertencia sabia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Pero pedir sabiduría requiere disposición a escuchar, y escuchar implica quietud. La abundancia de Dios no llega al corazón distraído, sino al que decide confiar en el silencio de su presencia. El mundo seguirá gritándote que corras más, que hagas más, que produzcas más, pero la voz de Cristo te invita a otra clase de vida, una donde tu valor no depende de la actividad, sino de la intimidad. Y en esa intimidad descubres que la verdadera abundancia no es tener más, sino ser guiado por la voz de aquel que sabe lo que realmente necesita. Hoy tienes frente a ti la misma elección que tuvieron Marta y María. El ruido te ofrece ocupación, Cristo te ofrece revelación. El ruido te deja vacío, su voz te llena de vida. Y la decisión que tomes no solo marcará tu presente, sino también tu futuro, porque lo que escuchas hoy define cómo caminarás mañana. Hay momentos en los que sentimos que todo lo que hacemos no es suficiente. Corremos tras metas, buscamos reconocimiento, llenamos la agenda con compromisos que nos hacen sentir importantes, pero al final del día nos invade una sensación de vacío. Es como si el alma, a pesar de estar rodeada de ruido, siguiera hambrienta. El mayor engaño del enemigo es hacernos creer que la plenitud está en lo visible, en lo inmediato, en aquello que nos distrae por un instante, pero nunca nos sacia. Y mientras más ruido consumimos, más profunda se vuelve la carencia. Lo cierto es que el ruido no solo interrumpe, también miente. Nos hace creer que lo urgente es lo importante,
que lo aparente es lo verdadero, que el éxito se mide por lo que los demás aplauden. Pero el cielo no mide con esa vara. Dios no busca la prisa de nuestras manos, sino la rendición de nuestro corazón. Y cuando no entendemos esto, terminamos esclavos de voces que nos desgastan, en lugar de recibir la voz que nos levanta. El profeta Habacuc enfrentó una realidad similar. Vivía en medio de un pueblo inquieto, rodeado de injusticia y violencia. Su corazón clamaba con impaciencia, pero en lugar de perderse en el ruido de la desesperación, eligió subir a la torre de vigilancia y esperar en silencio. Allí Dios le dijo: la visión se cumplirá en el tiempo señalado, aunque tarde, espérala, ciertamente vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Esa respuesta revela un principio eterno. La revelación llega en la quietud, y solo en el reposo podemos discernir el tiempo de Dios. Esperar en silencio no es fácil. Implica renunciar al control, aceptar que no todo depende de nosotros, confiar en que Dios obra incluso cuando no lo vemos. La prisa nos empuja a soluciones rápidas, pero la fe nos invita a descansar en el proceso divino. Y esa confianza se cultiva en la quietud. Allí aprendemos que Dios no se retrasa, sino que prepara, que su silencio no es abandono, sino un espacio donde moldea nuestra fe. El problema es que el ruido de la sociedad nos susurra lo contrario. Nos dice que si no vemos resultados inmediatos, todo es en vano, que si no tenemos la respuesta ahora mismo, estamos perdiendo el rumbo. Pero el Espíritu enseña algo distinto, que en el silencio hay un crecimiento invisible, como la semilla que germina bajo tierra. No ves nada en la superficie, pero debajo está ocurriendo lo más importante. Y quien no sabe esperar, arranca antes de tiempo lo que Dios está formando. Cuando aprendes a confiar en la quietud, algo cambia en tu interior. Dejas de vivir atado a la ansiedad y comienzas a caminar en certeza. Ya no reaccionas al ruido del momento, sino que actúas guiado por la revelación de Dios. Y esa revelación no solo responde a tus preguntas, sino que te transforma a ti. Porque el mayor milagro no es obtener lo que esperas, sino convertirte en alguien que sabe esperar confiando. Jesús mismo lo reflejó en Getsemaní. La noche antes de ser entregado, eligió apartarse para orar en silencio. Mientras sus discípulos dormían, él enfrentaba la mayor presión de su vida. No hubo multitudes, no hubo voces alentadoras, solo la intimidad con el Padre. Y en ese lugar de angustia, la revelación fue clara: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración nacida en la quietud cambió la historia de la humanidad. El ruido nos impulsa a escapar del dolor, pero la revelación nos enseña a atravesarlo con propósito. En la quietud encontramos fuerzas para abrazar la voluntad de Dios, aun cuando no entendemos todo. Allí descubrimos que su plan no nos roba, sino que nos conduce a vida. Y esa convicción solo nace en los corazones que se atreven a callar lo suficiente para escuchar. Tal vez tu vida hoy se sienta como la torre de Habacuc, esperando una respuesta que parece no llegar. O quizá como Getsemaní, enfrentando un dolor que desearías evitar. Pero en ambos escenarios la clave es la misma: permanecer en la quietud, abrir el corazón a la voz de Dios y confiar en que la revelación llegará en el tiempo perfecto. Hay heridas que no provienen de golpes físicos, sino de pensamientos que nunca paran de golpear en lo profundo. Palabras que alguien dijo hace años y todavía resuenan, comparaciones que nos ataron al estándar de otros, temores que se convirtieron en un ruido persistente. El corazón humano, cuando no encuentra reposo en Dios, termina creyendo esas voces como si fueran verdades absolutas. Pero lo cierto es que muchas veces no vivimos gobernados por realidades, sino por mentiras disfrazadas de certezas. Una de esas mentiras comunes es pensar que si nos detenemos, perderemos el rumbo, como si la quietud fuera una señal de debilidad, cuando en realidad es el espacio donde se revela la fortaleza. El mundo dice: sigue, no pares, demuestra que puedes con todo. Pero la voz de Dios susurra algo diferente: detente, descansa en mí, deja que yo pelee tus batallas. Y ese contraste es la frontera entre el desgaste y la verdadera paz. Recordemos al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás venía el ejército egipcio con toda su furia, y delante había un mar imposible de cruzar. El ruido del pánico llenó el campamento. Gritos,
llanto, acusaciones contra Moisés, parecía el final. Pero en medio de esa multitud desbordada, Moisés levantó su voz y declaró: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. Lo que parecía una orden irracional, se convirtió en la puerta a la revelación más grande, un mar que se abre en dos. Ese milagro no nació en el grito del miedo, sino en la confianza de un corazón que eligió el reposo en Dios. Lo mismo ocurre hoy. La ansiedad quiere empujarte a correr desesperado, a resolver con tus propias fuerzas, pero la fe te invita a esperar, a reconocer que la quietud es un acto de confianza. Y cuando eliges creer en medio del silencio, es entonces cuando Dios abre mares que parecían imposibles. La revelación no es solo un mensaje para el alma, es una intervención sobrenatural en la historia de quien se atreve a descansar. Sin embargo, abrazar la quietud implica confrontar temores. Temor a no controlar, temor a perder, temor a que si no gritas, nadie te escuchará. Pero el silencio espiritual no es abandono, es entrega, no es pasividad, es dependencia. Es decir, Señor, yo ya no puedo, pero confío en que tú sí. Y esa confesión abre la puerta para que Él muestre su poder. El salmista lo expresó con ternura y profundidad: «Mi alma está en silencio delante de Dios, de Él viene mi salvación». Salmo 62:1. No dijo: «Mi salvación viene de mi esfuerzo», ni «mi seguridad viene de mi actividad». Dijo de Él, y esa certeza es lo que transforma el silencio en un lugar de esperanza. Cuando eliges callar ante Dios, descubres que no todo silencio es vacío. Hay un silencio que sana, que restaura, que habla más fuerte que 1000 ruidos. Allí tu corazón se vuelve sensible a la guía del Espíritu Santo. Lo que antes era confusión comienza a aclararse, lo que parecía un laberinto empieza a mostrar salidas. El ruido intenta controlar tu visión, pero la quietud amplía tu perspectiva. Mira cómo funciona en lo natural. Si el agua de un lago está agitada, no puedes ver el reflejo del cielo, pero cuando se calma, cada nube y cada rayo de luz se reflejan con nitidez. Así pasa con el alma. Cuando está agitada por preocupaciones y voces internas, no refleja la voluntad de Dios, pero cuando se aquieta, la revelación se vuelve clara como el cristal. Quizás hoy tu vida se parece a ese mar agitado, golpeado por olas de incertidumbre, y Dios te está invitando a hacer lo mismo que dijo a su pueblo en el desierto: «Confía y permanece en calma, porque yo pelearé por ti». Si logras guardar silencio en fe, verás cómo Él transforma el caos en camino y el obstáculo en testimonio. Hay un momento en la vida donde ya no basta con escuchar acerca de Dios, sino que necesitamos encontrarnos con Él personalmente. La quietud no es solo una estrategia emocional, es un lugar de encuentro, es el espacio donde nuestra identidad se define y nuestro propósito se ilumina. Cuando el corazón aprende a reposar, la mente se ordena y el alma comienza a recordar quién es en verdad. No eres lo que los ruidos del mundo han dicho de ti. No eres el eco de tus fracasos ni la sombra de tus temores. En el silencio con Dios descubres que eres hijo amado, escogido, guardado para cosas mayores. El profeta Samuel experimentó esto de una manera especial. Siendo un niño, se recostaba en el templo y en la quietud de la noche escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. No reconoció de inmediato esa voz, pensó que era Elí, pero con el tiempo comprendió que era el Señor quien lo buscaba. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Primera de Samuel 3:10 fueron sus palabras. Esa oración simple, nacida en un ambiente de silencio, cambió para siempre la historia de Israel, porque cuando Samuel aprendió a escuchar, también aprendió a guiar a todo un pueblo. La revelación que recibimos en la quietud no es solo para nosotros, también es semilla de bendición para quienes nos rodean. El mundo insiste en definirte por lo que haces, por lo que logras, por lo que aparentas, pero la voz de Dios en la quietud te recuerda quién eres más allá de cualquier escenario. Tú no eres producto del ruido, eres fruto de una palabra pronunciada por el Creador desde antes de que nacieras. Esa identidad es lo que sostiene tu propósito, y cuando la abrazas, nada de lo que el mundo grite puede derrumbarte. Muchos viven atrapados en máscaras, intentando ser lo que otros esperan, imitando ruidos que no nacen de su esencia.
pero la quietud espiritual desenmascara esas falsas identidades. En ella no hay aplausos que oculten vacíos, ni distracciones que escondan heridas. Es allí donde el Espíritu Santo pone su mano sobre ti y te recuerda: eres mío, fui yo quien te llamó, tengo un plan que no depende de la aprobación de nadie más. Esa certeza es lo que convierte la revelación en fuerza imparable. El apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús en medio del ruido de una multitud, encontró restauración en un amanecer tranquilo junto al mar de Galilea. No hubo gritos, no hubo juicios, solo el Maestro preguntándole 3 veces: ¿me amas? Y en ese diálogo íntimo, lejos del bullicio, Pedro recuperó su identidad y su propósito. Pasó de ser un hombre quebrado por el miedo a un líder lleno de fuego. Así obra la quietud, nos devuelve la voz que el ruido intentó apagar. En nuestro tiempo, la lucha es la misma. Cada día escuchamos cientos de mensajes que intentan definirnos. Publicidad que nos dice cómo debemos lucir, opiniones que nos dictan cómo debemos vivir, comparaciones que nos roban la confianza. Pero ninguna de esas voces tiene la autoridad que tiene la de Dios. Cuando eliges apartarte para escucharlo, descubres que tu identidad no se negocia ni se condiciona, se afirma en la verdad eterna de su amor. Y es desde esa identidad que surge el propósito. Porque un corazón confundido no puede correr la carrera correcta, pero un corazón seguro en Dios puede enfrentar cualquier desafío. La quietud espiritual se convierte en el taller donde el Señor moldea tu carácter, pule tu visión y fortalece tu fe. Allí entiendes que no fuiste creado para sobrevivir al ruido, sino para vivir en la revelación. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tu espíritu está siendo invitado a recordar: no eres un número más, no eres una voz más en el coro del mundo. Eres hijo, eres hija, eres llamado por nombre como Samuel, restaurado como Pedro, sostenido como Israel frente al mar. Y si decides abrazar la quietud, descubrirás que allí el cielo abre tu verdadera identidad y enciende tu propósito. Desde el principio te invité a imaginar cómo sería un instante de silencio en medio del ruido. Ahora hemos caminado por historias y verdades que nos han mostrado que la quietud no es ausencia, sino puerta. Y todo este recorrido encuentra su fuerza en la revelación. Cuando eliges detenerte, el cielo se abre. El clamor oculto en tu corazón comienza a recibir respuesta, y lo que parecía un eco vacío se transforma en dirección clara. El clímax de este mensaje no es un argumento más, es el momento en que decides hacer del silencio espiritual un altar donde Dios mismo se revela. Volvamos a Elías en la cueva. Estaba quebrado, sin esperanza, convencido de que su misión había terminado. El ruido de su interior era más fuerte que cualquier amenaza externa, y en ese estado, Dios no envió un estruendo para despertar su ánimo, sino un susurro apacible. Ese susurro lo levantó más que cualquier milagro espectacular, porque no era solo una voz, era la confirmación de que Dios aún estaba allí, que no lo había abandonado, que todavía había camino por recorrer. Ese mismo susurro sigue disponible para ti hoy, y aunque todo alrededor parezca derrumbarse, en la quietud descubrirás que Dios no te ha soltado. La revelación más poderosa ocurre cuando lo que escuchas de Dios redefine tu realidad. Frente al Mar Rojo, la orden de permanecer en calma parecía irracional, pero la revelación transformó el miedo en confianza y el obstáculo en camino. En Getsemaní, Jesús halló la fuerza para enfrentar la cruz, no en un ejército de ángeles, sino en la intimidad de la oración. En el templo, Samuel aprendió a reconocer la voz que lo llamaría a ser profeta. Cada una de estas escenas tiene un elemento común. La quietud fue el terreno fértil donde brotó la sabiduría divina. Quizás pienses que tu situación es demasiado caótica, que el ruido que te rodea no puede callarse, pero escucha esta promesa: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Esa firmeza no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios, y esa presencia se experimenta de forma más profunda cuando eliges detenerte. La montaña no deja de existir porque sople el viento. Tú tampoco dejarás de estar firme si aprendes a anclarte en la quietud de su presencia. Imagina ahora qué ocurriría si cada decisión de tu vida naciera de esa calma.
Si cada paso que dieras estuviera precedido por un instante de escucha sincera en la presencia de Dios, piensa en la diferencia entre un corazón gobernado por el ruido y un corazón gobernado por la revelación. El primero vive reaccionando, apagando incendios, desgastado. El segundo vive respondiendo con claridad, caminando en propósito, fortalecido. Esa es la transformación que el Espíritu anhela para ti, que no seas esclavo de voces pasajeras, sino hijo guiado por la voz eterna. Por eso este es el momento de responder. No basta con comprender la importancia de la quietud, hay que elegirla. El ruido seguirá intentando seducirte, recordarte pendientes, gritarte urgencias. Pero ahora sabes que allí no hay vida, que solo en la calma de Dios hay fortaleza. Hoy es la oportunidad de hacer de tu corazón un altar donde su voz sea prioridad. No necesitas fórmulas complicadas, solo disposición. Basta con un espacio, con un minuto, con la decisión de rendirle tu atención. Y en ese pequeño acto de fe, Él multiplicará su revelación. Él multiplicará su revelación. Ora conmigo, Señor amado, aquí estoy, cansado de tantas voces, desgastado por tantas cargas. Hoy elijo callar ante ti. Apago el ruido de mis temores, el estruendo de mis ansiedades, y abro mis oídos a tu susurro. Habla porque tu siervo escucha. Revela tu propósito, guía mis pasos, restaura mi alma. No quiero vivir dependiendo de lo urgente, quiero vivir dependiendo de tu voz. Hoy recibo tu paz, hoy recibo tu sabiduría, hoy decido caminar bajo tu dirección, y lo hago confiado en que tus planes son mejores que los míos. Padre, declaro sobre cada vida que escucha estas palabras, una liberación de todo ruido interior. Que tu Espíritu Santo sople sobre las tormentas internas y traiga calma. Que las voces de miedo se apaguen, que las mentiras se derrumben, que las cadenas de la ansiedad se rompan, y que en su lugar florezca una identidad firme, segura, arraigada en tu amor eterno. Porque en la quietud hay revelación, y en la revelación hay vida. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero agradecerte por haber compartido este tiempo. Has permanecido aquí, dejando que tu corazón se exponga a la voz de Dios, y eso ya es un acto de fe. Lo que hemos recorrido no son solo ideas, es un llamado a vivir de manera distinta, a atreverte a buscar la quietud espiritual como fuente de revelación. Porque no hay mayor riqueza que escuchar al Creador susurrar tu nombre en medio de un mundo ensordecido. Si esta palabra ha tocado tu vida, te animo a que no la dejes aquí. Haz de esta experiencia un hábito diario, un refugio constante. La revelación no se agota, la voz de Dios nunca se silencia, y cada día trae un secreto nuevo para quienes se detienen a escucharlo. Deja que este mensaje sea semilla que crezca en tu interior, que transforme tu manera de pensar, que te lleve a vivir con propósito y plenitud. Y mientras este mensaje se queda resonando en ti, te invito a que te unas de manera sencilla. Dale un me gusta si esto te bendijo, comparte en un comentario lo que Dios habló a tu corazón y suscríbete para seguir caminando juntos en nuevas reflexiones. Esa acción es más que un gesto, es un testimonio público de lo que Dios está haciendo en tu vida. Recuerda siempre que el Señor sigue hablándote, aun en lo más profundo de tus silencios. El Señor es bueno con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Lamentaciones 3:25. Esa es tu promesa. Nunca serás desamparado, siempre encontrarás dirección cuando elijas refugiarte en su presencia. Gracias por abrir tu corazón, gracias por escuchar, gracias por decidir detenerte y recibir revelación. Que la paz de Cristo guarde tus pensamientos y que su voz te acompañe en cada paso. Hasta pronto.